Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sala de la tarde. Recuerden que ya estamos en esta dinámica de salas sincrónicas. Por lo tanto, la elección de estar aquí valdrá no nada más el tiempo, sino esta elección específica porque estamos entrando ya dentro del primer día, dentro de esta introducción a la inteligencia artificial presente y futuro de algo que ya ocurre, que es la discriminación algorítmica o lo que se está llamando discriminación algorítmica. Esta perspectiva de la inteligencia artificial en diversas facetas de aplicación práctica, donde precisamente se está obteniendo el resultado que no queríamos que ocurriera y sin embargo está ocurriendo porque, muy a nuestro pesar, las inteligencias artificiales sí funcionan mucho como funcionan nuestros cerebros. Y bueno, para hablarnos del tema, tengo el gusto de presentarles a Mario Sebastián Rivas, abogado en NRS Sociedad Civil. Mario, bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por liderar precisamente esta tarde, este aspecto concreto. Y bueno, me permito leer tu semblanza antes de darte el uso de la voz y el micrófono. Mario Sebastián Rivas Ramírez es abogado especializado en Derecho Corporativo y Litigio Civil y Mercantil con más de 10 años de experiencia en la asesoría legal estratégica para empresas de diversos sectores, especialmente fintech y startups tecnológicas. Licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey y actualmente cursa la maestría en Derecho en la UNAM. Cuenta con un diplomado en juicio de amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es actualmente abogado en NRS Sociedad Civil, donde está encargado de la asesoría en materia corporativa, civil, mercantil y amparo, proporcionando soluciones jurídicas que facilitan el crecimiento empresarial y protegen los intereses de sus clientes en un entorno de rápida evolución. Mario, nuevamente gracias por estar aquí hoy, bienvenido. Y te paso el micrófono porque queremos saber, Mario, cómo entra un abogado corporativista y un abogado litigante al conocimiento y con la experiencia que tú tienes precisamente de redes neuronales, pero en el ámbito de derechos humanos, que nos lleva a hablar de discriminación. Hola Roberto, muchas gracias por la introducción y por el espacio para platicar aquí eh, sobre la discriminación algorítmica. Este es un tema que, digamos, recientemente está un poco más en boga, pero que se ha ido desarrollando con respecto a la inteligencia artificial. No solamente esta inteligencia artificial a la que ya tenemos acceso de manera muchísimo más fácil, sino desde antes, ¿no? A estos sistemas de inteligencia artificial desarrollados por empresas o para empresas específicamente para ciertas tareas que no estaban, digamos, al alcance del público. Todo este tema, particularmente sobre la parte que trata la discriminación y la inteligencia artificial, pues fue un tema que desde que lo vi por primera vez en un artículo muy chiquito, que más o menos apenas lo tocaba hace como año y medio, eh, fue que me empezó a llamar mucho la atención y que precisamente empecé a centrar todos mis esfuerzos para mi trabajo de investigación en la tesis sobre discriminación algorítmica, entendiendo que viene desde la inteligencia artificial y los derechos humanos y la relación que existe entre ambos conceptos, ¿no? Mario, vamos a partir por ahí porque tenemos por lo menos que hablar el mismo idioma y yo no quiero asumir que todos entendemos igual lo que es la discriminación, primero, desde la perspectiva de derechos humanos. Discriminación, este término de raíz griega que indica e implica una toma de decisiones entre dos opciones, el decidir o discernir entre uno u otro camino, pero que cuando hablamos de derechos humanos quiere decir simplificadamente tratar de modo diferenciado a una u otra persona, basándonos en rasgos o características que le son propios y que lo diferencian. Hasta ahí
por favor, ¿qué vamos a entender por discriminación para después saber cómo puede llegar a discriminarse a través de la inteligencia artificial? Claro, sí, es bien importante, justamente como tú dices, sentar las bases y plantear un concepto que podamos entenderlo para efectos de este tema. La discriminación, desde un punto de vista jurídico, lo podemos ver como el trato injusto, selectivo, distintivo o inferior que recibe una persona o un grupo de personas en virtud de, por ejemplo, diferencias físicas, económicas, políticas, religiosas, y que atentan y niegan la igualdad de oportunidades. Digamos, aquí en México, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo primero, justamente define a la discriminación como cualquier distinción, exclusión, restricción, intencional o no, que carezca de objetividad, racionalidad o proporcionalidad y que limite o anule el reconocimiento de derechos humanos y libertades, ¿no? Digamos, esta limitación o anulación eh, incluye motivos de tipo étnico, de género, de edad, discapacidad, condición económica, condición social, religión, apariencia física, orientación sexual, condición también, perdón, situación migratoria, y también actos que conocemos, por ejemplo, como homofobia, misoginia, xenofobia, segregación racial y antisemitismo, ¿no? Que la propia ley así lo determina, hace la definición de lo que debemos entender como discriminación. Ahora, también es importante entender que la discriminación, en términos precisamente de esta ley, se da de diferentes maneras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la discriminación directa, que es cuando una persona recibe un trato menos favorable que otra en circunstancias similares, debido a alguno de los motivos establecidos por la ley. Es decir, los que cité, ¿no? O sea, no sé, edad, discapacidad, género, etcétera, ¿no? Esa A estas, sería la perdón discriminación. que te interrumpe solo, a estas rasgos se les conoce como categorías sospechosas, ¿no? El hecho de que se utilice cualquiera de ellas para crear estas distinciones de que nos hablas es sospechoso o levanta la sospecha de que estamos frente a una discriminación injusta y por lo tanto ilegal en términos de esta ley. Así es, exactamente, ¿no? Eso que tú bien dices, digamos, por el simple hecho de tu condición económica, sin tomar en consideración otros factores, y por eso, por ejemplo, te están discriminando, ¿no? Para entrar a algún lugar, que luego sucede mucho, ¿no? Algún bar, algún antro, lo que sea, y pues por cómo te ven y no te dejan pasar, ¿no? Pues es una discriminación directa y que no encuentra justificación ninguna, ¿no? Ahora, Correcto. también tenemos la discriminación indirecta, que esto igualmente ocurre en un ámbito privado o público también, cuando una disposición o práctica que pudiera parecer neutra genera desventajas específicas para un grupo determinado. Es decir, no es tan clara quizás como la directa, donde hay una razón específica hacia un grupo, sino que esta, digamos que pues, es una especie de discriminación, podríamos llamarla como residual, ¿no? O sea, como que pareciera que estás haciendo, o estás tratando de, de favorecer a un grupo de personas, pero en realidad al final lo que sucede pues, es que las estás desfavoreciendo, ¿no? Correcto. Ahora, Ok. también tenemos otra que se llama discriminación sistémica o estructural, ¿no? Y es como el conjunto de normas, reglas o actitudes que generan y perpetúan situaciones de inferioridad y exclusión hacia un grupo de personas de manera generalizada y sostenida a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, contra un grupo en específico, ¿no? Y se sostiene a lo largo del tiempo.
Y creo que o sea, esta quizás es un poco más clara. En México tenemos un problema serio de discriminación contra grupos indígenas, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Y finalmente, discriminación por asociación. Y que eso quiere decir que es aquella discriminación que pueden sufrir las personas por su relación con otras. Eh, digamos, por ejemplo, eh, me voy a poner de ejemplo, ¿no? Yo tengo amistad con una persona que profesa cierta religión Correcto. y entonces yo voy con otras personas y estas personas me dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes estar acá, tú no puedes entrar a este lugar porque tú te llevas con esta persona que practica X religión, ¿no? Entonces ya no soy yo quien practica la religión, pero como yo me junto con esas personas, entonces también me van a discriminar, ¿no? Una Esas discriminación serían, por diga, asociación. así es, una discriminación por asociación. Ujú. Estos ejemplos de algún modo nos traen a la mente a los abogados aquellas clases de derechos humanos si las tuvimos o de uno u otro modo hemos entrado en contacto con. Además, es una conversación presente continuamente en distintos foros de derecho o no de derecho, está en las noticias, lo vamos a encontrar, lo hemos encontrado, creemos que sabemos de qué nos hablas. Sin embargo, cuando ya nos metemos a hablar de discriminación algorítmica o de inteligencias artificiales discriminando o simplemente de asociar inteligencias artificiales y discriminación, ya no queda tan claro, Mario, dónde está, qué es la discriminación algorítmica, porque hasta este momento creíamos, pensábamos que solamente los seres humanos discriminamos, damos este trato diferenciado con sesgo por causas injustas y precisamente causando este daño, esta desigualdad. ¿Cómo juegan las inteligencias artificiales aquí? ¿Cómo juega el algoritmo? Mira, creo que es importante entender que el sesgo algorítmico, o sea, en un sentido amplio, se conoce también como sesgo de inteligencia artificial o sesgo de aprendizaje automático. En inglés le dicen machine learning bias y que refiere precisamente a la aparición de resultados sesgados que vienen directamente de sesgos humanos que pueden distorsionar, alterar los datos de entrenamiento con los cuales se entrena a la inteligencia artificial o al mismo algoritmo de inteligencia artificial y que producen resultados distorsionados y potencialmente dañinos, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial pueden utilizar diferentes fuentes de datos para llevar a cabo sus decisiones. Por ejemplo, datos históricos, patrones de comportamiento, datos de encuesta, etcétera. Pero estos datos pueden contener, a su vez, sesgos que se podrían traducir en exclusión de otros grupos de personas o es decir, discriminación, ¿no? O sea, una discriminación o una exclusión de ciertos grupos o de personas injustificada, ¿no? Correcto. Ahora, por supuesto, la pregunta esencial ¿es la inteligencia artificial la que discrimina o son los usuarios de esta herramienta de la inteligencia artificial o son los resultados? ¿Y hasta dónde uno y otro? Quizá por la etapa en la que estamos actualmente de la inteligencia artificial o de su desarrollo. Sí, mira, Roberto, desde mi punto de vista, el sistema informático, la inteligencia artificial no discrimina per se, ¿no? Eh, como comentaba en esta definición de sesgo algorítmico, realmente lo que el sistema lo procesa, pues son datos que el propio ser humano introdujo en ese sistema y Ujú. que esos mismos datos pues contienen sesgos, ¿no? Incluso, y lo veremos un poquito más adelante, pero incluso la persona que entrena esos sistemas pues tiene sesgos. Ahora sí que todo mundo tiene sesgos.
Unos más, unos menos, unos para unas cosas, otros para otras cosas, pero todos tenemos sesgos. Entonces, evidentemente, esos sesgos humanos, pues se trasladan a, a los sistemas de inteligencia artificial. Y evidentemente, al arrojar resultados o al llevar a cabo su labor para lo cual fueron creados o entrenados, pues esos sesgos salen a relucir, ¿no? Entonces, realmente, al contestar tu pregunta, pues no, la inteligencia artificial no discrimina. En realidad, es la información y los sesgos que vienen desde las personas, desde los humanos, ¿no? Entonces la máquina sí se parece, o la criatura sí se parece a su creador, incluso en el sentido en cómo procesa la información, Así con es. la distinción de que acá estamos actuando con información que ya viene sesgada y la máquina lo único que hace, por lo menos lo que hemos estado aprendiendo, Mario, es los cerebros, lo que hacen, los cerebros algorítmicos, es obtener promedios. Eso quiere decir entonces, de entrada, es una pregunta que no estaba preparada, pero de entrada la información que está ahí afuera promedia hacia estos sesgos discriminatorios, Mario, ¿sería una afirmación válida? Sí, o sea, me parece que sí. En realidad, y ya quizás lo desarrollaremos un poquito más, pero ¿de qué manera se puede mitigar esos sesgos? Pues es precisamente poniendo atención en esos sesgos, en qué sucede, por qué existen, y cuando se detecten, pues hacer la corrección de esos sesgos, ¿no? Que vienen, eh, te digo, a veces ni siquiera es una cuestión que sea voluntaria, ¿no? De que la persona que entrenó el algoritmo lo hizo a propósito, ¿no? O sea, para discriminar a un grupo, ¿no? Pero quizás esos sesgos ya los trae. Y entonces tiene que haber una cadena de control para decir, bueno, él lo entrenó, pero entonces va a haber alguien que supervise, pero va a haber entonces otra persona que le dé más sentido, que vaya, digamos, igualando esas condiciones de desigualdad que ya se plasmaron en el algoritmo, lo cual se hace pues, a través de entrenamiento y de estar, digamos, auditando constantemente estos sistemas. A ver, entonces, ahora sí, yo diría, viene la carnita. Una cosa es saber qué puede suceder y otra cosa es cómo se ve la discriminación algorítmica en el mundo real. Exacto. Mira, aquí justamente esta parte, estos seis puntos que tenemos aquí, es, es para explicarle a todas las personas presentes cómo se producen los sesgos algorítmicos desde estos 6 puntos de vista. Existen más, pero para efectos de esta conversación y del tema que estamos tocando, estos me parecieron a mí los más importantes. Ahora, en primer lugar, tenemos el algorítmico, pero esto ya es en sentido estricto, ¿no? O sea, un poquito más enfocado. Entonces, aquí también surge que estas distinciones o esta desinformación, incluso podría llamarle, eh, que arroja el sistema de inteligencia artificial, puede resultar también si el problema o la pregunta que se le hace al sistema no es completamente correcto o específico. O también si la propia retroalimentación del algoritmo de aprendizaje, ¿no? Que está basado precisamente en toda esta cuestión de machine learning, no ayuda a guiar a la búsqueda de una información. Es decir, al final, en pocas palabras, ¿qué es esto? O sea, esta discriminación algorítmica en sentido estricto se da, o a veces se puede dar, justamente por esa parte de cómo se plantea la pregunta, cómo se le pregunta, y una vez que responde el propio algoritmo o ese aprendizaje automático, perdón, si realmente sirve o no sirve para buscar la información que se está solicitando, ¿no? Entonces, a veces quizás es una cuestión de cómo se pregunta o cómo se aborda, ¿no? Eso podría ser algorítmico, ¿no? Luego tenemos cognitiva, y aquí precisamente regresamos al tema que habíamos tratado. La tecnología de inteligencia artificial requiere la intervención humana, ¿no?
y como sabemos, los humanos somos falibles y los sesgos, el sesgo personal de cada persona que interviene en la configuración de este algoritmo, perdón, pues puede afectar al conjunto de datos que se está habilitando para la resolución de problemas en ese algoritmo de inteligencia artificial. Es decir, pocas palabras, son los sesgos de quien crea ese algoritmo, ¿no? Correcto. Ahora, tenemos en tercer lugar esta parte del sesgo de confirmación, que está muy relacionado justamente con el anterior, con el cognitivo, y es cuando la inteligencia artificial se basa demasiado en creencias o en tendencias preexistentes en los datos, que es pues, precisamente todos estos datos que vienen ya sesgados y que, digamos, la propia inteligencia artificial los va confirmando porque los toma como estadísticos. Ya veremos ejemplos más concretos para que se pueda entender mejor, pero el propio sistema de inteligencia artificial los va confirmando, ¿no? Utiliza el sesgo cognitivo y después por la confirmación los va perpetuando, 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 porque si no hay nadie que arregle esos sesgos, pues entonces se continuará perpetuando y así será como responda el algoritmo, ¿no? Después, en cuarto lugar, perdón, tenemos el de exclusión. Y esto es cuando datos importantes se dejan fuera de los datos que se están utilizando. A veces sucede que la persona o el conjunto de personas que desarrollan estos algoritmos, pues dejan fuera información que es relevante para precisamente evitar sesgos algorítmicos, ¿no? O discriminación por medio de la inteligencia artificial. El de mediación tiene mucho que ver también con el anterior y esto es causado por datos incompletos, ¿no? O sea, en la exclusión excluyes datos, no los tienes completos, perdón, o sea, completamente los excluyes y en el de medición pues pones datos a medias, entonces te da una respuesta a medias y que ya viene además cargada con toda la cuestión cognitiva, ¿no? De los sesgos preexistentes y la confirmación. Y finalmente tenemos el prejuicio, ¿no? Y es cuando los estereotipos o suposiciones sociales encuentran su camino hacia el conjunto de datos del algoritmo, lo que inevitablemente conduce a resultados sesgados, ¿no? Estos serían digamos, los 6 tipos de sesgos que son importantes precisamente también para entender ahora, cuando veamos toda la parte de los ejemplos en concreto en la realidad. Correcto. Fíjate que me quiero detener solamente un segundo aquí. Cuando hablamos de abogados a abogados, no en general respecto de violaciones de derechos humanos masivas, enormes, que vamos a ver algunas ahorita, sino ya cuando tenemos que llevar estos casos a juicio, precisamente por las consecuencias nefastas de la discriminación en la esfera jurídico-patrimonial, vamos a decirle de este modo, del quejoso o de nuestro cliente, conocer el tipo de sesgo que causó la discriminación nos da también la herramienta lógico-jurídica para saber a quién se tiene que atacar desde la perspectiva de responsabilidad civil y por dónde acreditar que efectivamente existió esta discriminación y no fue un error fortuito, o no doloso o simplemente inexistente. Quería detenerme ahí Ujú. precisamente porque, Mario, de abogado a abogado litigante, esto pareciera que es filosofía de derechos humanos. No, tiene aplicación práctica específica y se traduce al final del juicio en una sentencia de daños en pesos y centavos, pero hay que Así conocer es. cómo funciona la herramienta para poder impugnar su funcionamiento, ¿no? Sí, exactamente. Hay que conocer, digamos, incluso estos puntos resultan más técnicos desde el punto de vista computacional, ¿no? Correcto. Pero, o sea, igual sin meterse tanto al tema de la programación de la inteligencia artificial, pero sí es necesario, y comparto tu punto de vista, justamente entender estos conceptos que sí son técnicos, sí, pero, o sea, pero hay que entenderlos para saber cómo atacarlos
y en su caso, pues erradicarlos, ¿no? en la medida de Correcto. lo posible. Ujú. Totalmente. Por un lado la prevención y por otro lado miren, si nosotros como abogados no le podemos explicar al juez, como lo hace Mario, que existió un sesgo algorítmico que causó una discriminación que justifica el ilícito para un daño, y luego ya decirle, y le traigo al perito para que le explique que sí o que no hubo ese sesgo, entonces el juez simplemente no lo va a entender. Por favor, Así ahora es. sí, casos reales, Mario, porque es, ya ha ocurrido, no estamos bordando en el vacío, no estamos hipotetizando, ya ha ocurrido y las empresas que tenemos en pantalla han captado que existió ese sesgo, con mayor o menor daño previo, ¿no? Antes o después de que se cayó el niño en el pozo. Así es, así es. Sí, se han presentado casos que vamos a platicar ahorita. Vamos a empezar primero con esta plataforma de Deliveroo, que es una plataforma para que lo pongamos en nuestro contexto, como Uber Eats, como Rappi, como Didi Food, ¿no? Esa es una plataforma que contacta a repartidores y estos repartidores pues, se encargan de hacer delivery de alimentos, ¿no? Este caso se presentó en Italia y el Tribunal Ordinario de Bolonia el 31 de diciembre de 2020, o sea, ya tiene 4 años o casi ya 4 años de esta sentencia, y fue, digamos, una sentencia que fue de las primeras en tratar casos relativos a repartidores de aplicación en dos sentidos. El primero, que también ahorita lo tenemos un poquito también en nuestro contexto y bastante fresco sobre los derechos laborales de los repartidores de plataforma con respecto a las propias plataformas y trató, digamos, esa parte, ¿no? La relación laboral existente entre los repartidores y la plataforma y además los efectos de los algoritmos basados en inteligencia artificial. Esta plataforma, como opera, es por medio de dos distintos sistemas de trabajo. El primer sistema de trabajo se llama Free Login, ¿no? Entonces ahí el repartidor se mete a su aplicación y ve qué trabajo está disponible y pues lo que haya, pues lo puede agarrar, lo puede tomar y listo, ¿no? Pero realmente esto es más bien es un sistema residual, ya que el sistema principal o el más importante para para la plataforma se llamaba Self-Service Booking. En este servicio, los repartidores reservan horarios y áreas de trabajo con anticipación, ¿no? Y esta asignación depende, o bueno, hablemos ya en pasado, dependía de un algoritmo de ranking llamado Frank, que era el encargado precisamente de designar a los repartidores según sus scores y según lo que ellos habían querido reservar, ¿no? Ahora, ¿cómo se medía o cómo se medía el score de los repartidores? Había dos variables, fiabilidad y disponibilidad, ¿no? El índice este de fiabilidad evalúa el número de incumplimientos de sesiones de trabajo previamente reservadas, considerando, por ejemplo, no iniciar sesión dentro de los primeros 15 minutos de la franja horaria que fue reservada, y además requería que el repartidor estuviera físicamente en el área de reparto, ¿no? Si no se cumplían con esas dos condiciones, pues entonces ahí había, digamos, un tache. Y ahora el de disponibilidad, ese era más sencillo, realmente medía la presencia de los repartidores en un horario de mayor demanda que refería de viernes a domingo de las 8 a las 10 de la noche. Entonces, combinados estos dos parámetros, se podía determinar la puntuación de cada repartidor y desde luego la preferencia en la selección de turnos. Bueno, digamos, ya habiendo entendido cómo funciona la plataforma,
y evidentemente entendemos que fueron personas repartidoras de esa aplicación quienes llevaron el caso al tribunal e hicieron, digamos, esta demanda de derechos laborales, eh, diagonal, sesgo algorítmico, discriminación. Y entonces, digamos, justamente el 31 de diciembre del 2020, el Tribunal de Bolonia resuelve que las condiciones de puntuación de los repartidores provocan una discriminación indirecta, ¿no? Justamente el tipo de discriminación que hablábamos. O sea, pareciera que es neutro, o sea, pareciera que no tiene, que es inofensivo el algoritmo, porque pues, en realidad solamente estás tasando si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Pero ¿qué determinó o por qué lo determinó así el tribunal? Bueno, porque el propio sistema, el propio algoritmo, no tiene en cuenta causas de inasistencia justificada, como por ejemplo enfermedad o un accidente o lo que sea. Digamos, era muy severo en cuanto a, pues si no estás cuando tú dijiste que ibas a estar, en donde dijiste que ibas a estar y en el horario que tú ibas a estar, pues entonces te voy a calificar mal, independientemente de por qué no estuviste, sin considerar eso. Y entonces eso a ti te va a generar que finalmente, pues ya no tengas o ya no te sean asignados tantos pedidos como otra persona que tiene un score más alto. Evidentemente aquí hubo un reconocimiento de derechos laborales, porque reconocieron que los repartidores y la plataforma tienen una relación laboral, ¿no? Correcto. Esta relación de subordinación también. Así lo trataron en el tribunal. Entonces, esta discriminación se da porque no cuenta este algoritmo con una manera de justificar la inasistencia. Los efectos de la sentencia fue, bueno, tienes que reprogramar tu algoritmo para que precisamente no se penalice a los repartidores cuando haya causas justificadas de inasistencia, ¿no? Entonces, el tribunal ordenó precisamente a la plataforma, oye, modifica tu algoritmo para que lo ajustes a estos criterios. Y digo, aparte, y, y, y digamos, no es tema de esta plática, pero se le reconoce derechos laborales, que también pues tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? No, y además es una conversación que hoy está ocurriendo en México. Si vamos en el mismo sentido genérico y por supuesto el sesgo algorítmico a favor o no de uno u otro repartidor va a ser una de las cuestiones que tenga que ver. Y ahí estamos frente a un sesgo de programación, diríamos, dejaron fuera parámetros que tendrían que haber introducido, ¿no? Nos dijiste, ya sea porque deja fuera o no toma en cuenta información o porque voluntariamente se excluye el parámetro buscando precisamente equilibrar. Aquí Así pareciera es. simplemente un error de programación, un defecto que sería fácilmente corregible, Mario. Sí, 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 exactamente. Y digamos, justamente lo que empezaron a hacer es introducir esa variable de decir, bueno, justifica por qué no estuviste aquí o por qué no cumpliste con el trabajo en el horario y día que tú mismo apartaste, ¿no? Correcto. Ujú. ¿A Entonces, cuál sí, sí, siguiente ejemplo quieres que pasemos? Por el tiempo, yo sugeriría que tomáramos dos de los más paradigmáticos de estos que tenemos enfrente, ok, para poder mostrar un poquito el sesgo algorítmico en sí mismo visual todavía con los ejemplos que sí, nos también son interesantes. sí, sí, yo creo que podemos tomar rápidamente el caso de Amazon, Sí, que mira, en 2015, o sea, ya casi 10 años, Amazon implementó un algoritmo experimental que tenía como de inteligencia artificial, pero digamos experimental, que tenía como finalidad contratar empleados, o sea, correcto. evaluar quién era la mejor opción dentro de una serie de candidatos con sus currículums, etcétera. ¿Cuál fue el problema aquí?
que el algoritmo resultó parcial contra las mujeres. ¿Por qué? Porque tomaron, digamos, los últimos 10 años de currículums de Amazon y vieron, bueno, la mayoría de los solicitantes de empleos en Amazon eran hombres. Entonces, como la mayoría eran hombres, el algoritmo dio por hecho que los más aptos para ser contratados eran hombres, sin importar otra cosa más que su género, ¿no? Esto pues muy criticado y al final ese algoritmo se suspendió en su utilización, ya no se continuó con el experimento, pero ahí podemos ver, digamos, pues cómo existe esa discriminación por mera estadística, ¿no? Como eran más hombres, entonces los hombres son los más indicados. Y era una especie de sesgo de confirmación del que nos hablabas, ¿no? Así La es, estadística me marca que este es el dato prevalente y por lo tanto lo sigo privilegiando sin tomar en cuenta otros datos o el por qué ese dato era el prevalente. así es. Y digamos, en ese mismo sentido, podemos encontrar el del sistema de salud de Estados Unidos. El algoritmo que se ha desarrollado por una empresa que se llama Optum, lo que hacía era analizar datos históricos para ver, digamos, la intención era cómo distribuir mejor los recursos para cada paciente. ¿Qué paciente necesitaba más o necesitaba menos recursos para ser atendido, tratamientos de especialidad, operaciones, etcétera, ¿no? Era, digamos, todo el expediente del paciente. Aquí lo que sucedió fue que se privilegió la atención de pacientes de raza blanca, esto fue como en Estados Unidos, sobre los pacientes de raza negra. ¿Por qué? Porque históricamente los pacientes de raza negra tienen costos de atención médica más bajos que los blancos. Y entonces automáticamente el algoritmo los designó a los blancos como que necesitaban más dinero para su tratamiento y sin tomar en consideración pues el mismo tratamiento que se pudiera necesitar. Solamente tomó en cuenta la raza, ¿no? Correcto. Entonces, si quieres, podemos pasar a lo de IA generativa para ver un poco de cómo Sí, se a produce, ver, ¿no? es que esto que nos dices es como el resultado y ojo, sí quiero recapitularlo. En los tres ejemplos de los cinco que tuvimos oportunidad de ver en Deliveroo, el algoritmo actuaba de forma automática, autónoma, por distinguirlo de automático, que es precisamente lo que acabamos de ver en la sesión anterior. Actuaba de manera autónoma, asignando o no este sistema de puntajes y por lo tanto la distribución del trabajo impactando directamente el ingreso. No había un humano de por medio, ahí era la inteligencia artificial. Lo mismo ocurría con este sistema de salud porque arrojaba el resultado y con base en el resultado se tomaban las decisiones, pero sin analizar si el resultado estaba o no sesgado. En cambio, en Amazon había un verdadero proceso de contratación, pero la decisión final, de nuevo, si bien seguramente el humano que contrataba tendría otros factores a mano, estaba muy influenciada por el resultado de la inteligencia artificial sesgada o del resultado sesgado en estas inteligencias artificiales. Pareciera ahí que de todos modos hay una intervención humana en el último paso, ¿no, Mario? En The Last Mile, que de pronto en las inteligencias artificiales generativas ya se ve mucho más claro que no es así. Vamos a ver precisamente por qué es tan gráfico este ejemplo. Así es. Digamos aquí, para ponerlos un poco en contexto, son imágenes que yo generé directamente en ChatGPT con esta integración que tiene de otra inteligencia artificial que se llama DALL-E, que genera precisamente imágenes de acuerdo con las instrucciones o prompts que tú le des a la máquina, al programa, a la máquina, ¿no? Entonces aquí en la primera imagen tenemos la instrucción simple, hombre exitoso. O sea, genera una imagen de un hombre exitoso. ¿Qué vemos aquí? Vemos, pues, muchos quizás estereotipos o no sé cómo llamarlos, pero pues es un hombre blanco, o sea, es un hombre blanco, de traje, con ciertas características que encasillan así al hombre exitoso. O sea,
Ya si uno le pone hombre exitoso, eh, moreno, lo que sea, bueno, pues ya sale quizás otro resultado, pero así nada más como se pone la instrucción simple es, te arroja ese estereotipo del hombre exitoso, ¿no? Correcto. Y lo que nos dices, podría haber sido literalmente cualquier otra imagen, pero no, fue esta. Y el primer resultado Ex- es este. Exactamente. Aquí también, por ejemplo, mujer bonita, ¿no? Y que nos sale como un estereotipo de la mujer, ¿no? O sea, blanca, eh, no sé, o sea, podría ser de otro tipo, podría ser una mujer, pues esta parece una mujer caucásica, eh, entonces te da como esa imagen de lo que es bonito, de lo que incluso en los propios medios de comunicación, qué es lo bonito de una mujer, qué es lo exitoso de un hombre, ¿no? Y son estereotipos que se perpetúan. Como les Correcto. digo, si le pones ya quizás más instrucción, bueno, ya te sale diferente, pero así, con esa simple instrucción, te va a salir una mujer blanca. Quizá aquí es importante decir que el input se está haciendo a través de un LLM de texto. No sabe la inteligencia artificial que está respondiendo quién es el que escribe, ¿no? Ya si estuviésemos quizá en un sistema cerrado, específico, que ya conoce al usuario, podría estar generando resultados con base en la propia idiosincrasia del usuario, que no dejaría de ser discriminación, pero sería una especie de resultado o pronteo a pedido, pero aquí estamos hablando en general, es el resultado que arroja independientemente de quién es el que lo solicita. Así es, exactamente. Vamos al siguiente. Aquí tenemos la instrucción hombres pobres de Latinoamérica, pues, hombres de campo, con rasgos también pues, indígenas, ¿no? O sea, y eso, o sea, eso ya también es un estereotipo que Correcto. tiene la inteligencia artificial, ¿no? Y el siguiente, Ujú. Aquí tenemos, por ejemplo, mujeres latinoamericanas trabajando. Entonces, la inteligencia artificial te pone que las mujeres latinoamericanas trabajando son mujeres indígenas vendiendo en un mercado, lo cual no tiene nada de malo, pero no son las únicas mujeres latinoamericanas que trabajan, ni ese es el trabajo de todas las mujeres latinoamericanas, ¿no? O sea, hay distintos tipos de trabajo, pero la inteligencia artificial seleccionó esto que, pues, desde luego, es un estereotipo. Si uno le pone mujeres blancas trabajando, aparece en una oficina, ¿no? Entonces ahí se van perpetuando estereotipos, ¿no? Cuestiones raciales, xenofóbicas, ustedes me digan, y que pareciera medio inocente, pero ahí está, o sea, está al alcance de nosotros, ¿no? Igual no es el algoritmo de Amazon, pero sí es una inteligencia artificial que cualquiera puede llegar, poner algo, y esa es la imagen que les va a arrojar. correcto. Mario, por aquí hay una pregunta en el chat que quiero tomar. Eduardo te plantea el algoritmo que comentaste respecto de Amazon y los reclutadores. ¿Fue solo un experimento interno? ¿Efectivamente se aplicó, sus recomendaciones se aplicaron, aunque no regían únicamente para ellas? Es decir, ¿fue solo un experimento para ver qué sucedía o sí se tomaron decisiones con base precisamente en esos resultados? No fue solamente experimental, eh, digamos, en un grupo, con un grupo de control, y ahí fue cuando se dieron cuenta que la mayoría de los resultados favorecían al hombre, ¿no? Pero no se aplicó, digamos, en la realidad, sino que solamente fue un experimento así controlado. Correcto. Fue Ujú. como para poner a prueba su algoritmo, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, la respuesta sería, ¿cuál, Mario? ¿La inteligencia artificial, las inteligencias artificiales discriminan o no discriminan? No discrimina las inteligencias artificiales por sí mismos, ¿no? O sea, todo tiene que ver precisamente con el factor humano, el factor del humano que viene ya sesgado. Entonces, lo importante es precisamente combatir esos sesgos humanos. Y la última pregunta tiene precisamente que ver con esa respuesta.
Si hay que combatir esos sesgos, eso se resuelve con legislación, con las que ya tenemos, con leyes generales, o necesitamos legislación especial que haga qué. En un tuit, ¿cuál es la sugerencia, quizá a priori preventiva, para prevenir el sesgo algorítmico? Controlar con qué datos se alimentan o controlar el output, que se critica un poco de OpenAI contra, por ejemplo, Grok. ¿Hasta dónde ha llegado tu investigación en ese sentido? Mira, yo considero que la legislación que tenemos ahorita, digamos, en contra de la discriminación, desde luego que es un buen comienzo, es una base sólida. Hasta ahorita no ha habido cambios ahí. Sin embargo, creo que sí es importante que se designen leyes o normas que sean específicamente para regular este tema, ¿no? Y este problema. ¿Cómo? O sea, ¿qué debería contener una ley, desde mi punto de vista, que pueda regular esto? Pues es que se imponga, ¿no? Que existan mejores prácticas en la recolección de datos, en el diseño de algoritmos y sobre todo que haya auditorías continuas de esos algoritmos, Correcto. ¿no? Esa sería, así, muy en corto, mi respuesta. Ya estamos hablando a ver, con esta sesión creo que las que específicamente hemos escuchado en abstracto y al inicio de transparencia algorítmica y su importancia, de pronto hacen match perfectamente, Mario. Transparencia Así algorítmica es. nos permite ver y saber si efectivamente existen o no esos sesgos o en los datos o en la programación, o por lo menos permiten justificar el resultado, que es lo que ya hoy conocemos como explicabilidad. Estos tres aspectos hoy en tu sesión terminan de hacernos match. Mario, una última pregunta de tu auditorio. ¿Hay riesgos de sesgo y discriminación en inteligencia artificial? Es decir, las IAs pueden llevar a la discriminación y, por ejemplo, dañar la reputación corporativa. ¿Te acuerdas que cuando preparábamos la sesión comentábamos usos de inteligencia artificial en cuanto al escoreo de Ujú. lo que en México conocemos como el buró de crédito, ¿no? Una reputación de morosidad o de capacidad de pago? Háblanos un poquito de esto antes de cerrar y de despedirnos. Sí, desde luego que este uso, le voy a llamar irresponsable de una herramienta de inteligencia artificial, puede generar discriminación en la vida real, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos y retomamos lo que tú decías, Roberto, el score crediticio o el buró de crédito, ¿no? Entonces, pudiera existir un algoritmo que está encargado de estudiar o más bien de analizar a los sujetos de crédito, los solicitantes de un crédito, y que por alguna razón puede ser histórica o estadística. Por ejemplo, un grupo de personas estadísticamente, históricamente, es un grupo que no paga sus créditos, ¿no? Los créditos que pide, ese grupo nunca los paga, o son muy morosos, tienen una alta tasa de morosidad. Ah, bueno, pues entonces a esa persona, el individuo que fue a pedirte el crédito, pues entonces no le prestes porque no te va a pagar. ¿Pero por qué? Ah, no, es que históricamente o estadísticamente no paga al grupo que esta persona pertenece. Sí, pero ahí lo estás discriminando por simplemente vivir en donde vive, casi casi, por El haber código nacido en el postal, ¿no? grupo. El código postal que puso Exacto, en la solicitud lo coloca en la colonia Tinguindín de donde sea, y entonces históricamente esos códigos postales no han pagado. No esa persona en particular, que quizá justificaría que a esa persona no se le preste, no. Es por el domicilio, y el domicilio, por supuesto, asociado quizá a un cinturón de pobreza o de marginación. Pero no, exacto. sí. Gran ejemplo. Así que sí, la respuesta es sí, sí que puede discriminar la inteligencia artificial sin estar pretendiendo buscando discriminarlo. Y tiene que ver precisamente con esos datos que se le alimentan y cómo toma decisiones ese cerebro virtual.
Mario, gracias por esta sesión. ¿Dónde te podemos encontrar? Sé que escribes, sé que abundas, sé que pones estas ideas ahí fuera que, repito, parecen filosofía del derecho aplicado a los derechos humanos y no, provienen de un litigante en activo apasionado por los derechos humanos y la inteligencia artificial. ¿Te podemos leer en algún lugar? Sí, mira, pues a veces publico mis reflexiones y mis artículos en mi LinkedIn, que sería www.linkedin.com/Rivas Ramírez. Ahí me pueden con todo gusto seguir mis publicaciones y mis reflexiones sobre estos temas, ¿no? Y en general, pues del ámbito jurídico. Muchísimas, muchísimas gracias. Mario Rivas, con ustedes, vale la pena. Es una de esas personas que vale la pena que sigan si quieren mantenerse al día de lo que está sucediendo. Mario, nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Vamos Roberto. a la siguiente sala, a la siguiente reflexión.